dije. Tenía una explicación. This is ASMR. No sé en qué momento empecé a esforzarme tanto por parecer una persona funcional, una persona normal dentro de lo que se espera, hasta que un día me di cuenta de que realmente no estaba siendo yo y era un personaje que me había inventado yo misma para que la gente me quiera o para que me valoren un poco más o para sentirme más comprendida. Todo eso tenía una explicación y era el TDA. Resultó que no era que yo era una persona vaga, ni floja, ni desorganizada. Puede ser que por parte sí, por momentos sí, pero no era que estaba al 100% en mi responsabilidad no serlo. Ni que tenía problemas con todo. Todo eso era el TDA. Pero como yo no me enteré a tiempo, como no lo supe a tiempo, hice lo que muchas personas seguramente hacen, que es aprender a actuar. El TDA no es solo no poder concentrarse, no es solamente ser distraído, es vivir en piloto automático sin piloto. Es pensar 1000 cosas y no hacer ninguna. Es olvidar de lo que te dijiste a ti misma hace 5 minutos, lo cual mientras grabo esto estoy teniendo mucho problema en recordar qué es lo que iba a decir supuestamente. Es vivir cansado sin haber hecho absolutamente nada, lo cual te hace sentir culpable. Y vivir hiperactiva cuando ya no das más. El TDA no es un problema de atención, es un problema de la regulación de la atención. A veces te distraes con absolutamente todo, a veces te obsesionas con una sola cosa por horas. Es o todo o nada todo el tiempo. Por mucho tiempo en mi vida yo viví con ser la persona distraída, la persona que no le iba bien en el colegio o en la universidad o en un montón de cosas que requerían atención y responsabilidad. Y siempre me lo culpé por haber sido una persona muy responsable, muy floja. Sentía que me iba mal en absolutamente todo porque no recordaba nada de lo que debería haber hecho. Y si lo recordaba era como, wow, como no puedo creer que me acordé de esto. Estoy cambiando, estoy mejorando, como que algo magnífico pasó para que yo me acordara de lo que tenía que hacer. Hace mucho tiempo, no muchos años, pero de repente 15 años, cuando estaba en el colegio, no era tan común, o de repente no había tanto énfasis en las escuelas, en los colegios, en hacerse cargo de los niños que tenían problemas de atención. Era como algo estaba un poco más normalizado de repente. Yo fui una persona distraída toda mi vida, y siempre tuve la impresión de que en el colegio o en todo, en las tareas, en los exámenes, en todo lo que fuera a hacer, me iba mal siempre. Así intentara estudiar, porque había pocas veces que de repente intentaba realmente estudiar. Si no lo hacía era porque sabía ya de por sí que no lo iba a poder hacer. O sea, sabía que mi cabeza funcionaba así y no estaba diseñada para estudiar. Entonces, las veces que sí podía estudiar, que sí tenía las ganas de hacerlo, lo hacía con muchísimas ganas, lo hacía con mucha emoción y no sé si era como excusas para sentirme que había hecho algo para estudiar, porque no abría el cuaderno y me sentaba y estudiaba y leía. Mi forma de estudio era primero comprar lapiceros de colores o escarcha o lapiceros nuevos, porque por algún motivo los míos no funcionaban o era una excusa, o porque quería empezar todo desde cero, como si fuera la primera vez en la vida que iba a estudiar. Entonces
compraba, no sé, la pluma que estaba de moda en ese momento, el cuaderno, un cuaderno bonito, o de repente post-its de colores, resaltadores de colores, los fosforescentes o cualquier cosa. Entonces, cuando ya tenía todo eso listo para estudiar, tenía todos los elementos necesarios para que mi mente esté enfocada en estudiar, escribía una hoja, o ni siquiera llegaba a escribir la hoja, simplemente escribía unas cuantas frases y no me gustaba la letra con la que escribía, estaba desordenada, estaba como... no eran todas las letras iguales, no me gustaba cómo había estado escribiendo, entonces arrancaba la hoja y empezaba de nuevo. Y así era mi método de estudio. Nunca terminaba de estudiar porque me enfocaba en una cosa importante para mí, que era la estética. Se tenía que ver bonito, tenía que tener la misma letra exacto, el mismo tamaño de letra, tenía que tener como que tenía que ser lindo para poder verlo cuando lo estudie. Era como si estuviera diseñando un arte para después estudiarlo. Tenía que quedar todo perfectamente lindo, resaltado, con la letra, con el color, todo perfecto para después estudiarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Nunca llegaba a estudiar porque nunca llegaba a completar la perfección que quería que se vea el cuadernito o lo que sea que tenga. También me pasó muchas veces que de repente habían lapsos en los que me podía sentar a estudiar, pero eran muy pocos. Y mientras que mi cabeza estaba pensando en lo que estaba leyendo, en lo que estaba estudiando, automáticamente se iba a pensar, no puedo creer que estoy estudiando. Entonces leía toda la hoja, todo lo que tenía que leer, pero mi mente no estaba enfocada en lo que estaba leyendo de la tarea. Mi mente estaba enfocada en, no puedo creer que hoy estoy estudiando, ¿por qué habrá pasado esto? Y se disociaba completamente y me iba a mi mundo interno pensando en qué habrá pasado en el universo para que yo ese día pueda estudiar. Entonces me pasaba 2 horas leyendo algo y no había entendido absolutamente nada. Tener TDA realmente para muchas personas es algo como si lo usáramos como una excusa para no hacer las cosas, para no estudiar, para no trabajar, para no ponernos las pilas. Por parte puede ser un poco cierto porque de repente uno se acostumbra, si no tienes el acompañamiento correcto o la medicación correcta o el tratamiento correcto, te acostumbras a de repente a que ese es tu estilo de vida y a no hacer nada. Que es lo que un poco me pasó a mí al principio. Sentía que todo lo podía justificar con tener TDA, pero una vez que empiezas a medicarte y que empiezas a entenderte un poco más, te das cuenta de que efectivamente ciertas cosas están completamente justificadas por tener TDA. Y las demás cosas que realmente nos cuestan durante el día a día, no es que mágicamente se solucionen por la medicación. Lo más importante, creo yo, es aceptar que tienes TDA, aceptar que es difícil, aceptar que te medicas o que te tratas o lo que sea, porque una vez que tú lo aceptes y que no lo uses como excusa, simplemente que lo aceptes, en las tareas diarias que tengas, vas a recordar instantáneamente por qué te está costando hacerlo. Y no vas a pensar, ay, me cuesta porque simplemente soy una persona floja. Vas a recordar como, me cuesta porque, claro, tengo TDA, me está costando más, pero sé que lo puedo hacer. Entonces voy a ponerle un poquito más de esfuerzo de repente para poder hacerlo. Entonces, así empezó a funcionar poco a poco mi mente una vez que empecé a tomar la medicación. Cuando empecé con la medicación, poco a poco me fui dando cuenta de cómo había sido yo todo ese tiempo antes sin medicación. No es que haya un cambio drástico, yo no noto un cambio drástico completamente, noto un cambio en la forma de atención o en la forma de repente de prioridades del día, pero no es que note un cambio drástico en mí. Lo que sí puedo notar es cómo estuve viviendo encapsulada muchos años de mi vida y sentí como una libertad cuando empecé a entender bien sobre el TDA y empecé con la medicación. Eso fue lo que sentí, como más libertad. En el momento de no medicarme, de no entender nada, de simplemente
vivir la vida diciendo, bueno, tengo TDA y así va a ser, simple. Uno se construye una vida en base a eso, en base a ese pensamiento que tienes. El TDA realmente es doloroso porque te causa muchas decepciones, pero contigo misma. Te tira para abajo, te hace creer que no eres capaz de absolutamente nada. Y mucha gente no está bien informada sobre el TDA y piensan que es una justificación que usamos solamente para decir tenemos flojera de hacer las cosas. Entonces, el saber que la gente piense eso también nos tira para abajo. Es como un montón de cosas que pensamos que estamos mal hechos. Qué mala suerte haber tenido TDA, qué mala suerte. Entonces, como me tocó ser así, lo voy a dejar. Voy a ser así toda mi vida. Entonces, realmente me fui dando cuenta de esas cosas que antes yo solía hacer y ahora ya no. Cuando vives con TDA sin diagnóstico, te empiezas a creer que eres menos, que eres tonta, que no das para hacer más, que eres irresponsable. Pero lo que nadie te dice en ese momento es que realmente no lo eres. No eres vaga, no eres distraída, no eres irresponsable. Simplemente estás en una lucha constante todos los días con tu cerebro. Las personas con TDA no solamente tienen problemas con la atención, tienen niveles de autocrítica altísimos. Hace 2 años, más o menos, que empecé con la medicación del TDA. Y encontré, en Buenos Aires, encontré un psiquiatra súper bueno en TDA de adultos. Entonces le hablé y fui. Y cuando me explicó, yo ya sabía supuestamente todo del TDA, ya tenía todo el conocimiento. Pero cuando fui y le mostré mi informe y le expliqué qué es lo que me pasaba, instantáneamente me dijo, sí, tienes TDA, como sin siquiera haberme hecho ningún análisis, básicamente. Y le dije, necesito que me expliques bien qué es el TDA, porque siento que de repente no lo tengo. Y bueno, yo pensé que no lo tenía de repente y que era como, no sé, como algo que estaba mal, como un mal diagnóstico o algo así, como de repente no lo tenía y de repente simplemente tenía que esforzarme, no sé. Entonces le dije, ¿me puedes explicar qué es el TDA realmente? Porque de repente simplemente es que tengo flojera, no sé, que no quiero hacer las cosas, que soy irresponsable, que soy inmadura. Nunca nadie me había explicado tan bien el TDA. Lo que él me explicó es que las personas con TDA nacen, porque es neurológico también como hereditario, las personas con TDA nacen con menos capacidad. Lo voy a explicar como medio chancado, como para que se entienda un poco más fácil. Pero nacen como con menos capacidad de comprensión, de atención. Si una persona normal tiene 100, por ejemplo, en tu cabeza, 100, las personas con TDA tienen 50 o menos. Entonces, ¿qué significa? Si para una persona sin TDA lavar los platos es tan fácil, para una persona con TDA va a ser 50% menos fácil y a veces un poquito más. No porque sea irresponsable, sino porque esa persona no lo ve como una responsabilidad. Lo que una persona con TDA ve como responsabilidad son cosas que realmente, genuinamente nos gustan, de verdad. Por eso yo le pregunté, ¿por qué yo soy tan responsable y hago tan bien las cosas que realmente me gustan hacer? Claramente eso es TDA, porque estás haciendo solamente las cosas que tu cabeza considera que son esenciales, que son importantes. Para cada persona puede ser diferente, todos somos diferentes. Para mí, realmente, lo importante no son las tareas, no era trabajar, no era estudiar, ni nada. Eso no era una responsabilidad dentro de mi cabeza. Mi responsabilidad, mis cosas importantes era pintar, dibujar, cocinar, comprarme todas las pinturas del mundo y nunca terminar un cuadro. Eso era mi responsabilidad más grande. Alguien con TDA, por más esfuerzo que haga, sin medicación, para hacer las cosas que una persona sin TDA las puede hacer, no va a poder llegar al mismo nivel que una persona sin TDA. ¿Qué significa? Que si yo me despierto el día de mañana y digo, hoy día
voy a comportarme como una persona sin TDA. Entonces voy a forzar mi cabeza, mi cerebro, más de lo normal. Voy a hacer todo perfecto el día 1, el día 2, el día 3. Y el día 4 no voy a poder más, mi cabeza no va a poder más. Y no solamente no lo voy a hacer, sino te va a dar como un bajón, unos días de depresión. Es como un pozo, es como un efecto rebote. Lo que no se tiene que hacer es sobrecargar la cabeza. Por eso, ahora que estoy con la medicación y entiendo un poco más todo lo que me pasaba en su momento, puedo hablar más de este tema, porque con la medicación, que es metilfenidato, el que yo tomo, de 18, te sube, por así decirlo, al nivel de una persona sin TDA. Entonces puedes hacer las cosas de tu vida diaria con más facilidad, te puedes concentrar más, puedes ser más proactiva de repente. Han habido momentos en los que se me acabó la pastilla porque me olvidé de pedir otra receta o me olvidé de comprar, o sea, lo que sea, como ahora, hoy. Hoy estoy sin la pastilla porque me olvidé. Y me he sentido muy cansada, he estado como sin ganas de hacer realmente nada. Y esto me está tomando muchísimo esfuerzo poder hacerlo porque es algo que considero responsabilidad y es algo que yo genuinamente quiero hacer. Entonces, lo estoy haciendo. Pero hay esos cambios cuando tomas la pastilla. El día que la tomas, perfecto, funcionas bien. El día que no la tomas, simplemente vuelves a ser una persona normal con TDA. Simplemente es como un switch de prendido y apagado. Tomas la pastilla, funcionas como una persona normal, dejas de tomar la pastilla, tienes más dificultades para hacer las cosas diarias. Entonces, si sientes que no puedes terminar lo que empiezas o que tu mente va más rápido de lo normal o que te está juzgando mucho todo el día, quizás realmente no seas tú el problema, sino tengas que entenderte un poco distinto. Y si vives cansado de fingir todo el tiempo, quizás sea hora de dejar de fingir y empezar a hablar.